Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pirámide Studio Podcast. Este es el episodio número 7 de nuestro programa. Con nosotros se encuentra Grace. La señorita Grace Padilla, que presente señorita, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes platicando y pues muy bien. Muy bien, Grace. ¿Qué estás estudiando? ¿A qué te dedicas? ¿O qué ejerces? Platícanos. Muy bien, pues yo estudié la carrera en música, la licenciatura en música. Wow. Ejecutante, ¿verdad? En ejecutante en la Universidad de Guadalajara y también hice el técnico en música. Wow. En lo mismo, en piano. Siempre estuviste en piano. Sí, siempre en piano. Y pues actualmente me dedico literalmente a eso, a dar clases de piano y a tocar. Órale. Es mi ocupación. Platícanos, ¿cómo fue difícil para entrar a la escuela? ¿Cuáles fueron algunas anécdotas graciosas? ¿Eres de las personas que entran a la primera o entraste a la segunda? Pues al técnico entré a la primera porque yo ya tocaba. Bueno, yo había estudiado en el taller experimental de la UDG. Ajá, y los la sábados. verdad, sí. Yo estaba los domingos. Ajá. Fines de semana. Sí. Y pues yo ya tenía tiempo tocando. Y entonces pues realmente fue como muy natural. Hice la audición, el curso propedéutico y quedé. Realmente fue sencillo. Wow. Sí, y del paso del técnico a la licenciatura, pues como ustedes sabrán, es como relativamente, una vez que vas encaminado, es relativamente sencillo entrar, entonces pues también fue directo, pero me tomé un año entre esos dos, entre técnico y Ándale, licenciatura. ¿descansaste? Sí, descansé. Qué bueno. Es que sí es una potencia. Sí, es pesadito. Déjenme platicarles que yo conocí a Grace porque ella estaba en un podcast que se hizo por ahí de la pandemia más o menos, ¿no? Un poquito antes. Un poco antes de la pandemia, sí. Es un podcast que sigue vigente ahí en la Escuela de Música, se llama Crescendo Podcast, que llegó un momento en el que algunos estudiantes tuvieron la idea de hacer un programa tipo podcast que trate de cosas de música y lo hicieron ahí en la escuela. De alguna manera lo gestionaron, que terminó volviéndose una de las opciones para hacer servicio social. Entonces ahí estaba la señorita Grace. Yo quisiera que nos hablaras un poquito de eso. Del tiempo que estuve creciendo. Sí. Ok, bueno, pues hay una anécdota graciosa de cómo entré a Creciendo porque yo no sabía que era un podcast. Yo simplemente me estaba listando para hacer mi servicio social y ¿Estaba había... como opción de servicio entonces? Sí, ya estaba como opción de servicio y pues yo ya estaba casi para salir la carrera y lo único que hice fue como buscar, me parece que estaba ofertado como algo de coordinación. Yo pensaba que iba a ser algo totalmente administrativo y resulta ser que los chicos que lo organizaron, que fueron pues Mario, Gil, Juan, Claro. Daniela, pues ellos habían destinado cierto número de plazas, entonces el día que se abrió la plaza, yo literalmente como ya había detectado que me quería meter a algo, como lo que estaba ofertado que era algo administrativo, yo no sabía que iba a ser un podcast, yo no sabía nada, y le gané la plaza a Gil. Gil, si estás viendo esto, perdón, pero... Así es la vida. Y entonces ahí como que llegué y fue de que, hola, ¿de qué se trata esto? Y ya Vas a hablar. Y ya después, al inicio yo no iba a aparecer en cámara ni nada, yo nada más iba a escribir algunos artículos. Pero como ustedes sabrán, la verdad es que es difícil esparcir contenido escrito en redes sociales, es como que tiene mucho menos impacto que el contenido en video. Entonces pues empecé a colaborar con otro tipo de cositas como editar clips o editar un poquito de mover las redes sociales hasta que eventualmente terminé apareciendo en la cámara, ¿no? Pero todo fue como un accidente, la verdad, pero me divertí. Sí, me ¿Cuánto divertí. tiempo duraste ahí? Yo duré creo que un año, creo que empezó en el 2019 y terminó ya en el 2020 a finales, porque sí se pausó un buen tiempo por la pandemia, porque se grababa en presencial. De hecho, los últimos capítulos que hice con ellos pues fueron de manera virtual. Ya A distancia ya. Sí, fue por Zoom. Órale. Así es. Este programa era algo chido porque, digo, todavía es algo chido. Pero era como muy local, ¿sabes? O sea, como muy dirigido hacia la población de la escuela de música. Digo, está muy bien, porque hay muchas dudas que podemos tener en común, hay ciertas inquietudes, o escuchando ya experiencias de otras personas, ya puedes tener nuevas perspectivas de muchas cosas. Pero de repente también puede tomar un rumbo un poco más destinado al gran público, ¿sabes? O sea,
como ya propiamente divulgación musical. Hacer que la gente de a pie se pueda interesar por esta clase de temas. Y es lo que yo creo que sería muy bueno, que sí siga teniendo ese nicho particular de la gente que estudia en la escuela, pero también dirigirse un poco hacia el público grande, ¿sabes? Entonces, esto es algo que a mí me parecería muy interesante en este programa, que en algunos episodios he visto que sí lo manejan. O, por ejemplo, yo no estaba muy familiarizado con el tema de las certificaciones Suzuki, y en algunos episodios ahí empecé a escuchar y dije, contemplo entonces la posibilidad en un futuro de tomar una certificación así. También me gustaría eso. Pero bueno, ¿tú conoces algo acerca de estos, ¿cómo se le puede decir? Pues de este mundo de Suzuki, ¿o tienes alguna acercamiento? Yo personalmente no he tenido la certificación Suzuki, pero sé que trabajan de una manera que es muy favorable para niños, sobre todo niños de corta edad, porque es un programa que es muy gradual y se enfoca no solamente en la formación musical como muy rígida, sino que también es como buscar que el niño cree ciertos hábitos saludables y va mucho de la mano con los papás, ¿no? Entonces sé que es muy favorable no solamente para niños pequeños, sino también para niños de todas las edades o adultos inclusive, pero sí sé que es muy efectivo. ¿Qué es la certificación Suzuki? Disculpa, no conozco eso. Bueno, la metodología Suzuki es una metodología muy específica que se creó para enseñar música. Si no me equivoco, porque yo tampoco soy experta, si me equivoco, pues me disculparán, me corregirán, pero está para varios instrumentos. Wow. Por lo menos yo sé que existe para cuerdas, que existe para piano, y pues se enfoca es una manera de aprendizaje como muy amable y muy, de nuevo, como creando este vínculo y el gusto por la música en los niños desde una edad muy temprana, sin hacer que sea un aprendizaje como muy forzado, ¿no? Muy forzado o muy rígido, sino que es como muy, pues la verdad amigable, es ¿no? muy pedagógico. Sí. Órale, claro. no sabía eso. No, algo que yo estaba escuchando en el episodio, ya estando el equipo actual, Anael y todos ellos, escuchaba que hablaban de cómo es que hay que integrar también a los padres de familia en todo este proceso, ¿sabes? Porque, por ejemplo, tú estás dándole clases a un alumno, y si este alumno es un niño, va a necesitar la asistencia de sus padres. Claro, Entonces totalmente. los padres tendrán que saber a qué está yendo, o sea, que necesita llegar a las clases habiendo estudiado lo que se le dejó de tarea. Ese a veces es un mal hábito que tenemos los estudiantes de música, que llegamos a nuestra clase de instrumento y llegamos a estudiar en la clase. O si vas a un ensayo, llegas a estudiar en el ensayo. No es ¿cómo te puedo decir? Lo más óptimo. Tiene que fomentarse el hábito del estudio individual, del estudio en casa. O sea, haces una banda y vas a llegar al ensayo, pero tú no te pusiste a estudiar aparte, en lugar de llegar a ensamblar, vas a llegar apenas a estudiar y vas a atrasar muchísimo el avance de tus ensayos. Entonces, bueno, esta cultura, estos buenos hábitos que debe tener una persona como músico, es algo que se tiene que fomentar desde estas etapas en la pedagogía, quienes estén estudiando desde chicos, ¿no? Entonces, en el caso de los niños hay que integrar a los papás para hacerles conciencia de que ellos necesitan estar involucrados en el proceso del aprendizaje del niño, si es que desean que realmente avance. Claro, y lo que sí tengo conciencia es que tienen la premisa de que utilizan la música para inculcar otros valores, que son valores que les van a servir a esas pequeñas personitas, pequeños seres humanos que están iniciando en la música, no solamente si quieren dedicarse a la música, sino independientemente del área en la que se desenvuelvan cuando crezcan, son valores que te van a servir. Y creo que pues, todos estamos de acuerdo en que la música tiene ese elemento de disciplina, que quieras o no quieras convertirte en músico, la disciplina te puede llevar muy lejos, y eso también es un pequeño aliciente a la autoestima de ese niño, ¿no? Como ver que están logrando pequeños pasitos y con la mano de la mano de los papás. Entonces yo creo que a mí me parece una metodología muy linda. Yo personalmente no trabajo con niños tan pequeños porque Órale. requiere una formación especial, es algo totalmente diferente trabajar, porque son pequeñas personitas que incluso su manera de ver el mundo es muy distinta a la de una persona ya, o un niño ya después de una cierta edad, ¿no? Pero sí, lo que se me hace muy rescatable de esa filosofía es justamente eso, que a través de la música les inculcan otro tipo de valores y que al final de cuentas, si siguen o no con la música,
esa semillita se queda ahí de la disciplina, de la gestión del tiempo, de la constancia, la perseverancia y todo esto, que me parece muy rescatable, la verdad. Sí. Wow. No, estos temas yo creo que dan para mucho. E igual podríamos hablar después con personas de Suzuki más a fondo. Ajá. Pero bueno, son uno de muchos temas que he visto que a veces se tratan en el podcast. Pero, por ejemplo, también pensando en ti ya como creadora de contenido, porque déjenme decirles que la señorita pues, es creadora de contenido. Ah, Ella sube musicalizaciones muy bonitas de algunas piezas, a veces rearmonizaciones, Gracias. cosas así. Entonces, igual podríamos poner algún fragmentito en, que estén en algún escuchando ahorita. momento del video, Ajá. sí, para que conozcan un poco de su trabajo también, quienes todavía no tengan la fortuna de conocer su trabajo. De hecho, yo me acuerdo de que tú empezaste, o al menos a mí me tocó ver, no sé si es donde tú primero empezaste, pero me tocó ver que tú estabas mucho en Instagram. O sea, que ahí Sí. es donde subías tus videos. Así es. Yo suelo compartirlos mucho en mis historias porque la verdad me gusta mucho el trabajo que hace ella. Muchas gracias. Y le comenté, digo, no sé si alguna otra persona también te habrá comentado esto, pero que subías tu contenido a TikTok, porque es una plataforma que también tiene mucho alcance, que mucha gente puede conocerte ahí y que la neta yo pienso que lo que tú haces tiene la calidad que, bueno, vaya, merece ser escuchado, ¿no? Entonces, ¿cómo te has sentido tú, digamos, en esa plataforma o subiendo esta clase de contenido? ¿Qué es lo que pasa por ti? Ha sido algo muy divertido, la verdad es que empecé, no empecé con la premisa de, ay, voy a ser una creadora de contenido, simplemente yo quise compartir un poco de mi trabajo, de lo que hago y también como un poquito inclinarme hacia el lado creativo, porque al final de cuentas todos los músicos tenemos ese lado creativo, te dediques o no a la composición, que es como el área creativa per se en la música, ¿no? Es como la máxima expresión de la creatividad, pero vaya, siendo un intérprete, siendo un director, siendo un pedagogo, también necesitas tener ese lado creativo en constante ejercicio para tú ser un músico más completo. Entonces, bueno, las plataformas digitales la verdad es que te ofrecen esa oportunidad de compartir tu trabajo, de desarrollarte y literalmente de poner en ejercicio tu creatividad. Entonces, pues bueno, yo empecé de esa manera y la verdad ha sido un proceso muy divertido. Yo me inclino mucho más hacia el lado creativo musical, a pesar de que yo estudié propiamente ejecución, que se puede pensar que no es como, bueno, es un área como mucho más técnica, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. Mucho más apegada a ciertas A tu instrumento, no nada más. a las normas de las musicales y del estilo y todo esto. Pero yo les invitaría a que realmente si están empezando en la música, independientemente del nivel en el que se encuentren, realmente se animen a compartir su trabajo, porque muchas veces uno se espera a tener las cosas perfectas, ¿no? O a terminar, no, ya que termine mi maestría, o ya que termine la licenciatura, o ya que termine, entonces ya voy a poder compartir mi trabajo. Yo algo que he reflexionado es que realmente si tú estás trabajando y estás poniendo empeño en algo, vale la pena que lo compartas porque no sabes qué impacto puede tener en la persona del otro lado de la pantalla que te está escuchando, ¿no? Y entonces a mí se me ha hecho muy bonito de pronto con personas que no se dedican a la música, de que, ay, ¿sabes qué? Compañeros, no sé, de la primaria, secundaria, yo nunca te había escuchado tocar, personas con las que pierdes contacto, Claro. y que tienes una oportunidad Te reencuentras después. Exacto, y tener la oportunidad de compartir tu trabajo pues es muy bonito, porque al final de cuentas la música también se trata de eso, de compartir, ¿no? Entonces si las redes sociales son un medio para hacerlo, pues ¿por qué no hacerlo? Claro. De hecho, Claro. yo tengo esta idea de que hay muchas personas que hacen cosas muy bien, con muy buena calidad, pero que nadie conoce su trabajo. Y es algo muy fatalista tal vez, pero yo lo veo de esta forma. Da lo mismo que seas una persona excelente si no hay nadie que pueda apreciar tu trabajo. Yo tengo esta idea de que el arte solo existe cuando es apreciado, ¿sabes? Porque si no, es como si no hubieras dicho absolutamente nada, como si no hubieras hecho absolutamente nada. O sea, si tienes una idea muy brillante, genial, genial. Pero si solo te la guardaste para ti, es exactamente lo mismo que si no lo hubieras tenido. Si tú creaste una obra y que es una obra bastante bien hecha, bastante bonita, bastante lo que sea,
pero no hay nadie que pueda darse cuenta de que existe esta obra, es como si no hubieras hecho nada, es como si te hubieras quedado callado, es como si no hubiera existido, ¿sabes? Claro, el artista necesita de esa retroalimentación de la otra parte, de la persona que te está escuchando. Y eso nos sirve muchísimo, seas intérprete o compositor o director o de nuevo, independientemente del área en la que te desarrolles, necesitas la retroalimentación de tu público. En este caso, en la cuestión de las redes sociales, pues es un público virtual, pero no quita que sea como real, ¿no? Es que son reales a final de cuentas. Son personas de carne y hueso que están atrás de tu pantalla también. O sea, totalmente. Y esto es independiente del hacerlo por el simple hecho de, por ejemplo, no sé, quiero tener muchos seguidores o voy a medir mi valor como artista por los seguidores que tengo. Eso yo los invito también a que hagan como una división entre lo que es el valor de su trabajo y los números en redes sociales. Esto es súper importante porque ahorita la verdad es que los seguidores en redes sociales sí se han vuelto como una moneda, ¿no? O sea, es una moneda. Y claro que puede ser difícil decir si vas empezando, por ejemplo, yo empecé de cero, o sea, yo no tenía nadie. Y dije, la verdad, no es que no confíe en mi trabajo ni nada, pero no voy a medir mi valor. Es muy importante que no midan su valor en las métricas de redes sociales porque hay muchas cosas que juegan a favor o en contra y no siempre están relacionadas con la calidad del trabajo. Definitivamente, si tú haces algo de muchísima calidad, eventualmente va a llegar a las personas correctas y se va a esparcir, ¿no? Pero sí les invito a que si van a seguir ese camino de compartir su trabajo, sepan diferenciar y tengan muy presente eso, ¿no? Pero también que no caigan, como comentabas, en el extremo de decir, no, es que o me esfuerzo muchísimo en esto, pero nunca lo comparto porque, no sé, no me parece que esté listo. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la formación de música muy académica que tenemos, ¿no? Como muy de conservatorio, de realmente trabajar en la perfección hasta lo último, hasta el último detalle y sí tiende a ser un ambiente como de mucho perfeccionismo, que no es nada malo cuidar la calidad, claro, pero es muy importante también encontrar un balance en el que pues sepas que así como es importante trabajar en la calidad de tu creación, ya sea una composición, en una interpretación, pues también es igual de importante compartirlo, porque esa retroalimentación también te ayuda a crecer. Yo tengo esta idea de que el músico o el artista en general, pero ahorita estamos acotándonos mucho al tema de la música porque pues, es donde estamos, pero estamos constantemente expuestos al juicio ajeno. En primer lugar de nuestros profesores, después de nuestros compañeros y ya en última instancia del gran público, sea donde sea que estemos. O sea, que tengamos algún auditorio no sé, en un teatro o tal vez que nos sentemos a tocar en un café o si te expones en redes sociales también. Claro. Pero digo, las primeras personas por quienes nos sentimos juzgados muchas veces es por nuestros profes. ¿Y qué crees? Es su trabajo juzgarnos también en parte. O sea, obviamente es enseñarnos, es hacernos mejores, pero precisamente en ese camino de hacernos mejores tendrán que resaltar cuáles son las cosas en las que estamos fallando, ¿no? Entonces, algunas veces este último componente del juicio, porque es realmente un juicio, es una evaluación. Entonces, esto a veces puede tener demasiado peso en nosotros. E incluso podemos llegar a replicarlo también y volvernos jueces de las otras personas. No digo que sea malo volvernos jueces, pero a veces nos volvemos demasiado implacables, ¿sabes? O sea, como que ya vemos que todo el mundo hace mierda y de eso no lo bajamos. O sea, es que lo que tú estás haciendo es mierda, lo que haces tú es mierda, lo que hace esa persona es mierda, lo que hace aquel es mierda. O sea, y pues a veces podemos llegar a tener incluso personalidades bastante conflictivas por eso, bastante desagradables para muchas personas. Pero eso mismo, cuando nosotros nos volvemos así tan jueces de otras personas, obviamente en los casos en los que se trata de personas coherentes, pues van a también sentir ese juicio hacia sí mismas, ¿sabes? O sea, porque digo, güey, si yo estoy juzgando a todos los demás, pues se supone que yo tengo que dar algo más grande. Entonces, esas personas entran como en esa especie de ciclo en el que se vuelven muy perfeccionistas, pero son tan perfeccionistas con lo que hacen que llegan al punto en el que se mantienen en un anonimato eterno, ¿sabes? Aunque sean personas altamente competentes,
ellos a veces pueden llegar a desarrollar tal vez, yo no sé si el síndrome del impostor o qué pedo, pero que sienten que siempre es insuficiente lo que hacen. Como insuficiente es todo lo que hacen todas las demás personas, ¿verdad? Pero yo creo que hasta cierto punto hay que mantener, no digo que hay que erradicar del todo ese punto porque el control de la calidad, como bien mencionaste, es importante, pero creo que hay que tratar de mantener una especie de balance, un equilibrio, no sé cómo lo puedo decir, donde claramente podamos ver los errores en las cosas que se hacen, tanto por las cosas que hace uno mismo como las que hacen las demás personas. O sea, digo, hay que ver la realidad, pero también en ese mismo tenor de que hay que ser realistas, pues hay que entender que somos humanos y al final de cuentas el arte es una expresión humana también, y como humana que es esta expresión, podrá tener sus virtudes y sus carencias, ¿no? Entonces hay que reconocerlo con todas sus dimensiones. Totalmente. Y pues llegar a ese punto de que podamos compartir y también apreciar lo que otras personas comparten, aunque podamos ver ciertas cosas a favor y ciertas cosas en contra, que dices, güey, a esta persona se le fue un poquito la afinación aquí, entró mal en el tiempo de acá, tal vez está mal balanceado esto, pero a final de cuentas están haciendo su mejor esfuerzo, están haciendo lo mejor que pueden y eso hay que valorar, y a final de cuentas, chingue su madre, está bonito, o sea, está bonito con todas las cosas que se pueden generar, ¿no? Y también pensarlo de uno mismo, ¿sabes? O sea, güey, pues yo sé que puedo mejorar un chingo, que mi articulación tal vez no es la mejor, que debo mejorar mi afinación o lo que sea, o que podía haber hecho una línea melódica diferente en tal lugar, o tal vez aquí se me resbaló la mano, qué sé yo. Pero pues, güey, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo aquí y ahora. Y pues es una expresión humana a final de cuentas y la comparto como lo que es. Yo quiero que se me vea como ser humano, vaya, ¿no? Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que tener cuidado de no caer en ese espiral del cual no hay salida de un perfeccionismo tóxico, ¿no? Yo creo que la música es un proceso de mejora constante en el que no hay como que una meta final, sino que si tú estás en esto de la música o en el arte, tienes que saber que tu proceso de mejora va a ser de por vida. O sea, realmente no hay un punto final como artista. Siempre puedes explorar, puedes pulir muchísimos aspectos, tanto técnicos como creativos, como de expresión. Es decir, es un proceso de desarrollo infinito. Entonces ya una vez, yo creo que te quita un poco de peso ese hecho de saber de que, ok, estoy como en este botecito que me lleva por el río de la mejora constante y no me puedo bajar, porque pues es un camino que yo elegí y en el que yo realmente, si quiero conectar con las personas, si quiero expresarme, si quiero crear, pues tengo que estar abierto siempre a la crítica, tengo que estar abierto siempre, y creo que ayuda mucho separar como el ego y no directamente relacionar nuestro trabajo con nuestra persona, ¿no? Porque yo sí lo disocio. Sí. Creo que es importante saber disociarlo, de que, ok, yo soy un ser humano, tengo, o sea, valgo por lo que soy, como ser humano, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que no pueda recibir una crítica a mi trabajo, a mi, por así decirlo, oficio, que pues no es un oficio, es una profesión, pero es a lo que yo hago, lo que me dedico, no necesariamente define mi valor como persona. O sea, como que siento que a veces, sobre todo en la escuela, en ese proceso de la universidad, la línea se borra un poco y los músicos tienden mucho a dramatizar y a decir yo valgo por cómo toco. Yo creo que es muy importante disociar, y de esa manera, honestamente, las críticas duelen menos, las toma uno de manera más constructiva y puedes decir, ok, este lado de mi persona es mi lado laboral, artístico, del cual en el momento en el que tú te cierres y dejes de recibir retroalimentación, críticas o cosas que te puedan hacer mejorar, pues es el momento en el que te vas a estancar. Pero ahora, eso no quiere decir que tengas que recibir las críticas como críticas a tu persona, a ti como ser humano, ¿no? O sea, como que disociar eso y decir, bueno, yo soy una persona, pues, porque todos tenemos momentos buenos y malos. O sea, hay momentos en los que puedes estar dando el 100 y a lo mejor no va a ser suficiente en el ámbito académico, pero bueno, o sea, aprender a darte tu lugar, ¿no? O sea, y que una crítica no te vaya a tumbar, y tampoco que ese perfeccionismo tóxico te impida de compartir lo que llevas de tu proceso y lo que eres capaz de hacer en este momento, porque al final de cuentas el momento, o sea, lo único que existe es el presente, literalmente. Entonces, si no compartes tu presente, entonces no estás compartiendo nada, estás pensando en momentos que no existen, en el futuro no existe, ¿no? O sea, realmente no existe todavía. Claro que puedes
puedes aspirar a, ok, en 10 años quiero tocar, no sé, como quiero ser un super pro, un virtuoso, claro. Pero si te vas a esperar a eso, pues realmente es que es una posición como, pues Una muy... meta a largo plazo. El rato que llegue ya el Y futuro, quién sabe entonces, si llegue, ¿no? O sea, la verdad es que vivimos en un universo, pues, en el que Caótico. es caótico, Sí. no sabes si vas a llegar a esos 10 años, entonces tu presente es lo único que existe, y si Es en este hoy. presente no estás compartiendo tu arte, pues entonces ¿qué sentido tiene todo el pasado también que le has dedicado, no? O sea, porque yo veo atrás y digo, uy, casi 10 años y ahorita en el momento presente no estoy compartiendo, pues entonces ¿qué estoy haciendo, no? Anímense también a compartir, porque el día de mañana nadie lo tiene garantizado. Y disociar eso y aprender de que, ok, este es mi valor como persona y este es mi trabajo, y en este siempre puedo recibir retroalimentación y tomarse las críticas como lo que son y no permitir que permeen hacia tu autoestima o tu valor propio, ¿no? Sí. Ok. Oye, Grace, y hablando de lo mismo de la educación, tú das clases de piano, ¿no? Sí, ¿Te ha tocado niños virtuosos? he tenido, bueno, perdón, termina tu pregunta, no te Sí, quiero y interrumpir. con respecto al virtuosismo y hablando de lo que es perseverar, ¿tú cómo los ves? Se sienten mucho, o a lo mejor son más retraídos y no lo saben? ¿Tú cómo manejarías si fuera tú siendo maestra de piano y todo eso? Pues es muy interesante el dar clases porque uno como maestro aprende muchísimo también de los alumnos. La verdad es que algo que me he dado cuenta es que cada personita que llega conmigo es un ser humano diferente, Un mundo diferente, ajá. con diferentes capacidades y diferentes motivaciones. Y, por ejemplo, he tenido alumnos que tienen un oído absoluto brillante. Hace tiempo recibí un alumno que podía tocar, que nada más escuchó una vez un vals de Chopin y lo sacó de oído y lo Ah, su tocaba. puta ¿En madre. serio? Evidentemente tenía carencias como técnicas, Ajá. pero su oído era increíble. Estaba cabrón, sí. Y yo hablé con los papás y todo, y por alguna razón no pudo continuar las clases. Ah. Entonces, por ejemplo, ese es un talento que Sí. es muy poco común. O sea, a mí, una persona que me llegue con un oído así, musical, yo creo que de 50 o de 100 me llega uno que tiene como esa capacidad de decir, escucho algo y lo toco. Pero sin embargo me han llegado otras personas que tienen como esa flamita interior, que Ajá. dicen, yo quiero tocar y lo voy a hacer y no me importa. Y son aferrados y son así persistentes, y es Constantes. increíble porque esa flamita nadie se las apaga. Nadie, Wow. nadie. Entonces, yo creo que eso es todavía tanto más valioso, o igual de valioso, o poquito más, que el talento per se, porque el talento es maravilloso, es un don que definitivamente ya se trae, pero si no tienen esa flamita de decir, esa llama interior de decir, yo quiero esto y voy por ello y no me importa, No vale. ni nadie me va a detener, porque he tenido alumnos así. De hecho, hace poquito tuve un alumno que entró a la licenciatura y estaba en otra carrera de física o algo así. Ajá. Y no sé, como que tuvo esa flamita de decir, yo quiero la música. Y se fue y nos tuvimos que aventar todo el técnico como en 3 meses de solfeo, armonía, contrapunto, y lo Intensivo. logró. Lo logró y entró a composición, pero esa es una cosita que nadie te puede implantar, eso viene de ti. Sí. Y ahorita tengo otra niña como de 11 años Ajá. que me dio mucho gusto porque ya a los 11 años me dijo que ya sabe que quiere ser músico y ya sabe que quiere tocar, y es pero tan disciplinada, y ese tipo de cositas nadie te las puede inculcar, esas son tuyas. Sí te las pueden fomentar los maestros y claro, depende mucho la personalidad del niño. Pero vaya, por ejemplo, ahí es donde tú ves, bueno, hasta dónde te puede llevar un talento increíble. Pues quizás no tan lejos como la determinación. Entonces, ese tipo de cosas de dar clases se me hace muy gratificante, la verdad, porque te topas con todo tipo de personas. Incluso también es muy gratificante alguien que a lo mejor le batalla mucho, mucho más que alguien que tendría talento, ¿no? Alguien que de verdad tiene mucho trabajo técnico o que auditivamente le cuesta mucho, pero que se ponen la determinación y lo logran. Wow. Eso es muy bonito también de trabajar con adultos, porque los adultos a veces le batallan un poquito más, Sí. pero si se lo proponen, también es muy bonito. Wow. De hecho, eso me iba a llevar a preguntarte una cosa que creo que ya respondiste, pero igual lo voy a hacer por burocracia interna. ¿Tú consideras que se nace o que se hace un buen músico? ¿Un buen músico?
Pues yo creo que sí hay una parte que ya se trae, definitivamente, es algo con lo que se nace, que es el oído, ¿no? El tema del oído absoluto, o de simplemente tener como esa facilidad musical. Yo creo que eso puede, la verdad desconozco de en qué momento se desarrolla o si se desarrolla dentro del vientre materno. Sé que hay algunos factores, por ejemplo, el hecho de hablar un idioma tonal. Está comprobadísimo que las personas que hablan un idioma tonal, como el chino mandarín, los idiomas que, principalmente idiomas asiáticos, que no son como nuestros idiomas, que podemos acentuarlos de manera diferente y de igual manera nos entendemos. O sea, yo puedo hablar muy agudo o muy grave y así, y ustedes igual me entenderían, pero en el chino mandarín la entonación de las palabras al final, al inicio de las frases, eso determina el significado de la frase. Ajá. Entonces, las personas que hablan esos idiomas tienen como un 30% mayor probabilidad de tener oído absoluto. ¿Será por eso entonces que dicen que contra asiáticos no vale? Es verdad. Bueno, y además que tienen una mentalidad así un poco tóxica también de trabajar en exceso. Sí. No sé si sea lo más recomendable, pero el tema del oído absoluto, eso sí lo leí por ahí en un libro que se llama Musicofilia, de Oliver Sacks, que se los recomiendo mucho. ¿Musicofilia? Musicofilia. Es Oliver. El amor con la música. No. Es un neurólogo él, que tiene un libro enteramente dedicado a los efectos de la música en el cerebro. Wow. Y trata temas súper interesantes como el oído absoluto, justamente con estadísticas y todo. Ajá. Y pues él dice eso. Entonces definitivamente pues ese tipo de cuestiones ya se traen, o el ambiente te favorece muchísimo, y cuando tienes 2-3 añitos, como tu idioma es tonal, pues también la música es, por así decirlo, un idioma en el que tienes una ventaja absoluta sobre cualquiera de los occidentales, ¿no? Pero, como les decía, esa llamita interior, esa disciplina, esa determinación, eso sí se puede crear, y aunque no tengas eso te puede llevar más lejos, yo creo. Sí, los hábitos a final de cuentas y la disciplina son más... Aunque el oído se puede entrenar también, claro, pero es más difícil. Se puede entrenar, y yo he visto personas que mejoran muchísimo. Existe algo que se llama el oído relativo, que es aprender a identificar los intervalos. Sí. Ese es muy bueno si quieren entrar a coros y todo eso, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, yo es lo que he estado últimamente trabajando mucho. El año pasado fue que entré al coro filarmónico, ya les había comentado aquí. Yo quise mejorar solfeo porque yo había reprobado con Giovanni. O sea, yo reprobé el solfeo con Giovanni, entonces haz de cuenta que dije, necesito mejorar, y yo he escuchado que en los coros se mejora mucho el solfeo, y sí he mejorado mucho. O sea, todavía me falta mucho por aprender, pero la neta sí ha sido una barbaridad lo que ha avanzado gracias al coro. Se da cuenta que lo que estaba viendo es que tú tienes la partitura. No solamente es saber que está aquí la nota de sol y que acá está un mi y acá, no, o sea, tienes que saber entonarlo, tienes que saber cómo se escucha lo que estás leyendo. Ese es el chiste del pinche solfeo. Entonces, haz de cuenta que lo que puedes hacer, lo que he visto que hacen los directores corales a veces es que ponen el diapasón, escuchan y tienen una nota, una sola nota. Es toda su referencia. Y con eso tienen que afinar a su coro. ¿Y cómo chingados lo hacen? Con el oído relativo, identificando intervalos. Sonó mi nota, de aquí calculo una tercera mayor, una cuarta justa, y ya tengo el acorde, ¿no? Pues ahora le canto el acorde a mi coro y ellos ya saben dónde tienen que entrar. Exacto. Esto sí es como la música, yo creo que hay que pensarlo como un idioma, como un lenguaje. Pues de hecho es. Exacto. Entonces, pues, eso totalmente se puede entrenar, y evidentemente hay personas que les cuesta un poquito más, que les costará un poquito menos, pero a final de cuentas, si se pone la determinación, sí se puede entrenar y se puede conseguir. Totalmente, o sea, eso sí. El oído absoluto, bueno, ya es otro tema, pero realmente así que digan que es indispensable el oído absoluto para ser músico, pues la verdad es que no. Es una gran ayuda, pero no es. ¿Tú has visto en TikTok los videos que hacen en los conservatorios? Que de hecho yo le dije a Anal que hiciera uno de esos. Nanda Franco, ella sí hizo uno. Sí, cántame un fa. Ajá. Fíjate que últimamente he tenido esto de que pongo el TikTok cuando estoy a punto de dormir y me salen videos así. Y a veces me sale un video de, adivina esta nota, tin, y yo, esto me suena un mi.
ahora escucha esta escala y vuelve a decirme la nota ahí. Ah, güey, hicieron mi, a huevo. O sea, y por ejemplo con los coros hay ciertas notas que ya tenemos como todo un cliché que Ajá, si quieres saber dónde estás, cantas una nota, porque así es como empezaba el Mendelssohn, por ejemplo, y ya de ahí lo calculas. Pone tú que puedes estar a lo mejor un poquito más abajo, un poco más arriba, pero ya estás más o menos en Ya eso. tienes una referencia, ¿no? Entonces poco a poco vas como puliendo también eso. Hay un video una vez que vi en Facebook de una niña, no sé cuántos tendrá, pero estaba muy chiquita. O sea, se ve como que apenas hablaba la niña, no sé. Bueno, no tan chiquita, pero tendría como unos 5 años, 4 por ahí. Ok. Y está de espaldas. Toca la nota, si bemol, un fa, que no sé qué, y empiezas de que... Si quieres acabar con la autoestima de un músico, ponle un niño de esos, ¿no? Sí, un niño prodigio. Sí, pero fíjate que yo creo que sí se puede entrenar también eso de tú saber ya en algún punto qué nota es la que estás escuchando, ¿sabes? O sea, Sí, pero todo- es mucho trabajo. Pues se trata de tener referencias y de entrenarlo, porque a mí me ha pasado mucho que si estoy tocando una pieza en fa menor o algo así, pues alguien toca el fa y yo inmediatamente es un fa. Sí. Pero después de un cierto tiempo, si ya la dejo de tocar o dejo de tener esa referencia Pierdes esa fresca, noción. se me puede perder y a veces se me va un Sí. semitono arriba, un semitono abajo. Yo en lo personal yo no tengo oído absoluto, tengo la herramienta del oído relativo que si tú me tocas un do y ya de ahí puedes tocar cualquier nota y yo la puedo deducir, eso, porque eso es algo que se entrena. Es una de Entonces yo recibí ese entrenamiento y pues lo pongo en práctica, pero sí, para el tema de reconocer notas, lo importante es tener referencias. Por ejemplo, a los cuerdistas les es como relativamente más sencillo reconocer notas por el hecho de que están afinando su instrumento y todo el tiempo están como muy presente de que, ok, este es un re, este es un sol y todo el tiempo todos los días lo están ejercitando. Que por ejemplo para mí que soy un pianista que yo no tengo necesidad de afinar mi instrumento, Llegas, te sientes y a tocar. está todo Ya afinado. está todo hecho, nomás llega. Y así como me favorecen algunos aspectos de reconocer armonías, pues en el aspecto de reconocer notas, pues no, la verdad es que no lo he ejercitado tanto. Sí. Entonces, pues todo es práctica. Como dicen, unas cosas por otras, ¿no? Sí, totalmente. Ah, qué caray. Y Grace, ¿te has presentado en algunos lugares? Sí, platícanos cómo es tu vida ya, digamos, porque hablamos de lo pedagógico. Ajá, ahora ¿Cómo es tu vida profesional. como ejecutante o como huesera o cómo lo puedes? ¿Cómo puede ser? Para la gente que no sepa qué es un hueso, se dice que un músico, cuando va a tener un trabajo donde vas a tocar en algún evento, vas a tener un concierto, un recital, lo que sea, o sea, vas a tocar y te van a pagar, se dice que va a ser hueso. Exacto. Sí. Pues ahorita estoy tocando, bueno, tengo un trabajo que es de acompañante de ballet, de danza clásica. Órale. Y trabajo acompañando clases de ballet, entonces pues ahí, ese trabajo me gusta mucho, la verdad, es mi trabajo favorito. Porque tengo la oportunidad de tocar mucha música y de leer mucha música nueva. Entonces, bueno, está ese en el que estoy como ejercitando todo el tiempo. Y el otro, pues es como en eventos sociales. Ajá, Órale. estoy trabajando en eventos sociales, de ceremonias, recepciones. Te vieron todavía en una boda, no sé. Cenas, ajá, en eventos de ese tipo, eventos sociales propiamente. Y ahí ya trabajo como más en ensamble y el repertorio pues es un poquito más variado, no es tan clásico como en el ballet. De Sí, todo. ¿no? Ajá. Claro. ¿Tienes alguna anécdota así como... Es lo que te iba a decir. memorable o lo que sea, así? O jocosa, o graciosa, o de terror, no sé, lo que tú quieras. Lo que sea. Sí, bueno, o sea, como gajes del oficio que me han pasado, es una vez llegar a un lugar y que la corriente estaba muy alta y que yo veo que se empieza a quemar Ay, mi no, cable, así no, literal no, empieza no. a salir un güey. No, ¿en serio? Y No manches. esa vez yo iba con mi novio y Sí. mi novio como que rápido me dijo, desconéctalo. Sí. Lo Ay, desconecto güey, y no. se alcanza a salvar el teclado. O sea, se alcanzó a No salvar, seas pero... mamón. Ay, Pero en esa no. vez, y bueno, cuando... ¿Puedo chingar? Sí, cuando toco en ceremonias religiosas, pues ustedes saben que el órgano Ahí lo agarra. es el soporte de todo, entonces pues no puede haber órgano, o sea, realmente Claro. te quedas Sí. sin órgano y te quedas sin... Valió pilín. Sin trabajo. Sí, entonces esa vez estuvo muy... Pues más que gracioso, estuvo estresante. Ay. Y otra que me ha pasado así graciosa es de estar en una boda y que estamos, no sé, yo tengo una partitura de la marcha nupcial, ¿no? De Ajá. Mendelssohn. Y una persona que iba a tocar con nosotros no tenía la partitura, entonces dice, bueno, yo leo contigo.
Ok. Pero yo tenía la partitura y lo del piano estaba en do y lo de la trompeta estaba en si bemol. No. Pero esta persona pues no era trompetista. Entonces empieza y empieza leyendo en si bemol y pues ya se imaginarán, terrible. Lleven sus partituras siempre porque esas cosas pasan. Sí, oye, yo tengo un problema, o sea, digo, no sé si me voy a ver muy ignorante con lo que voy a decir, pero yo jamás he entendido por qué chingados hay instrumentos transpositores. Sabes que yo toco el corno, o sea, sí. El corno es un instrumento, al menos el que manejamos ahí en la escuela, que está afinado en una tonalidad. Hay un corno doble, ¿sabes? O sea, con el transpositor estás en si bemol, sin el transpositor estás en fa. Okay. Tú ves una partitura y ves una nota de do. El do central es un fa. Tú tienes que tocar fa, pero estás leyendo do. Okay. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué chingados? ¿Por qué chingados? O sea, porque yo en mi mente, lo que le digo a mi profe, es que yo toco el corno pensando en las teclas del piano. Para mí es una chinga leer las partituras de corno porque tengo que transportar algo que yo considero que es innecesario transportar, ¿sabes? O sea, claro. Por ejemplo, acabo de tocar un nocturno de Strauss y yo lo que tocaba como mi nota inicial en el piano es un re bemol. Ajá. Sí. Pero ahí me sale que es otra nota y yo de que lo primero que tengo que hacer es obviamente sentarme con la partitura, el solfeo ritmo, después ya solfeo con las notas y después ya pensar en ejecución, pero yo estoy solfeando y después cuando voy a pasar a traducirlo a mi instrumento, tengo que darme un trabajo adicional para transportar algo que previamente había estudiado en una tonalidad. Yo no tengo ningún pedo con transportar. Yo todo el tiempo que estaba tocando el teclado siempre tenía esto de que cuando una persona cantaba una canción la tocaba en alguna tonalidad y de repente si llegaba un hombre pues tenía que transportarla a su tonalidad y pues yo me enseñé mucho a eso, o sea, yo no usaba el pinche transpos y yo traía en chinga algunos músicos por eso mismo de que enseñé a tocar todas las pinches escalas. Claro. Pero pues haz de cuenta que la cosa es que yo apenas estoy dominando el corno y ya tengo que hacer ese trabajo adicional y apenas también estoy empezando a dominar un poquito mejor el solfeo, pues yo digo, güey, mi cerebro no puede hacer tantas cosas a la misma vez. Necesito enfocarme en una tarea a la vez y mientras menos tareas mejor. Entonces yo lo que llegué a la conclusión, me aprendo esta sección y la toco de memoria y llego y al rato el profe lee la partitura y yo de que, güey, me estás haciendo que se me queme la cabeza, deja primero que domine primero la ejecución y pues me pongo a hacer mis escalas para que pueda ahora sí que manejar bien la ejecución de mis notas del instrumento. Después ahora sí me pongo a estudiar bien el solfeo de cómo va esta cosa y ya al final hago el trabajo de transportar y ahorita ya no me cuesta tanto, pero en su momento dije, güey, es que se me hace bien pinche innecesario que nos enseñen esto, ¿sabes? O sea, porque tú podrías simplemente llegar a la clase y que te digan, es un fa y esta es la escala principal porque pues es donde, en un instrumento de metal, tú con una sola posición puedes dar muchas notas. Es el sonido de tu nota ya es algo. Y la afinación. Ok. Y el corno, cuando tú estás sin accionar ninguno de las llaves del mecanismo, tienes el acorde mayor de fa. Hay una nota adicional que puedes meter que es la séptima dominante. Tendrías fa, la, do, si, mi bemol. No es que en el corno te dicen que si bemol, pero bueno, mi bemol. Okay. Y el fa otra vez. Y podrías tocar un sol incluso, arribita. Okay. Pero tu acorde de base es fa mayor. Y a las demás posiciones irán dándote otras tríadas, por ejemplo, el mi mayor, mi bemol mayor, re bemol mayor y así sucesivamente. Y es así como ya tú puedes construir escalas y acordes con distintas posiciones. ¿No he entendido cómo va este pedo? Pero pues tú podrías leer simplemente en tus partituras que estás leyendo fa. ¿Por qué te lo hacen así? Probablemente cuando tú eres una persona que la primera cosa que estás aprendiendo es corno francés, tal vez ahí tiene utilidad. Pero incluso yo digo, bueno, ¿qué les costaría simplemente darles un poquito más de clase de teoría antes de empezar con el instrumento para que sepan que están tocando en la armadura de fa mayor? Digo, no sé, a lo mejor a mí se me haría mucho más fácil así, es como me funciona a mí. Yo lo que les digo, yo a final de cuentas cuando estoy tocando las piezas ahí en la escuela, no estoy pensando en lo que dice la pinche partitura, yo estoy pensando en el pinche piano en mi mente y es donde veo cómo se va traduciendo, cómo se va haciendo, se va dibujando la trayectoria, ¿sabes? O sea, es lo que yo veo. Para mí se me hace totalmente inútil el pensar que estoy tocando en do cuando en realidad estoy tocando en fa. Claro.
Pero digo, yo no sé, ese es el pedo que yo he tenido con los instrumentos transpositores desde que estoy en un instrumento transpositor. Sí, y el corno es bien sabido que es como un instrumento bastante complejo de tocar, o sea, Sí. realmente el corno no es nada fácil. No se quiso cambiar a piano. Es parte Es que sí me de... gusta el corno, pero sí es una chinga. Sí, pues es que cada instrumento tiene sus cosas, ¿no? O sea, así Sí. como también las cuerdas tienen toda la parte técnica de afinación, que el corno también la tiene, Sí. de afinación. Pues cosas a considerar a la hora de elegir el instrumento, No, ¿no? de hecho, una cosa que me costaba muchísimo a mí, sobre todo en clases virtuales, era que pues yo tenía que dar la nota, pero a ver, espérame, tocaba primero el teclado, me daba yo mi propia referencia, aquí es donde tengo que afinar, afino un poquito, ahora sí ya, y ya puedo empezar a tocar. Sí. Y poder llegar y simplemente tocar ya sin la necesidad de tener el pinche piano, o cuando estaba con el piano virtual que yo estaba en la escuela estudiando, tenía que poner mi celular Ajá. y de repente agarrar el corno y tratar de igualar las notas, ¿sabes? O sea, Claro. poder ya tocar mis notas sin tener la necesidad de una nota de referencia, me costó muchísimo, muchísimo. Pero ya lo puedes hacer. Ahorita ya lo puedo hacer, digo, todavía necesito mejorar muchas cosas en mi técnica, o sea, apenas siento yo, ¿sabes qué? Abriéndote así como mi corazón, siento que apenas estoy aprendiendo lo que debí haber aprendido en los primeros semestres. Pero en parte me siento bien y estaba platicando con Alexis, el saxofonista, el otro día sobre eso. Ah, ok. Es que siento que apenas estoy avanzando, pero me siento bien porque al final de cuentas siento que estoy avanzando, ¿sabes? Y me dice, eso es bueno, porque sabes que hay personas que vienen a la escuela y sacan adelante las materias, pero nunca hacen nada en la música. Y si tú de alguna forma sientes que pues te estás progresando. estás avanzando y estás progresando y puedes hacer algo con esto, pues sigue adelante. Es buena con señal. tu proceso. O sea, por una parte nos decía el maestro Cata que a nadie le va a importar tu proceso, y es cierto, a la gente le importan solamente tus resultados, pero por otra parte, de cara a ti mismo, tienes que saber eso, estás en un proceso. Aunque Claro. a la gente tú le vas a presentar solamente resultados, tú tienes que saber eso, y me pareció muy bueno eso que mencionaste, que hay que disociar nuestra actividad artística, nuestro trabajo, nuestro estudio, de nuestra personalidad. O sea, y ya de cara a uno mismo tenemos que entender eso, somos seres humanos que estamos avanzando, y que ahorita hago las cosas de la forma mejor que puedo, pero en un futuro voy a poder hacerlo mejor. Sí, además contemplar que todo se encuentra en constante cambio, incluso nosotros, ¿no? Entonces, como bien puedes ahorita estar en una etapa de el mejor nivel que has tenido durante toda tu vida, que es muy probable porque los músicos solemos ir siempre para adelante, Claro. pero aún así, pues a lo mejor tu etapa vital es muy distinta, las circunstancias que te rodean son distintas, y entonces a lo mejor eso puede impactar tus resultados profesionales o tus resultados académicos, ¿no? Son cosas a considerar, que siempre hay que tener en cuenta, porque también de nuevo está esta cuestión de que nosotros, al estar en un conservatorio, en un modelo como muy europeo, sí, o sea, es un modelo muy occidental del musical, ¿no? Que viene específicamente de una determinada época histórica y de un contexto social europeo que es muy distinto al contexto social y económico de Latinoamérica. Eso hay que tenerlo claro también. Entonces, de pronto ocurre mucho este choque de que, o sea, estoy entrando y ya de entrada ya voy tarde. Voy 10 ¿Verdad? años tarde, voy 10 años tarde, además tengo a lo mejor que trabajar y estudiar. Y, o sea, y son cosas que uno puede ver como que juegan en su contra, pero simplemente hay que tener en cuenta de que mi contexto social, económico y cultural es totalmente distinto al modelo europeo que viene. Si bien yo voy a adoptar esta manera de interpretar la música, que es una manera de nuevo muy occidental, porque de pronto no hay que caer también como en esta manera de ver la música, de que la música es esto, de nuevo, esta música que se produjo en los siglos de tal a tal en Europa, es todo lo que existe. Eso no es verdad, y entre más salgan al mundo exterior una vez terminada la carrera, más se van a dar cuenta de que la música no es esto que uno aprende en la escuela. Estas son herramientas que son fabulosas, que uno puede implementar, pero hay muchísimas cosas que no te va a proporcionar la escuela, y siempre tienes que tener como esa semillita de buscar por tu cuenta, de mejorar por tu cuenta, de explorar otras cosas de la música que no vienen precisamente de ese modelo, porque al final de cuentas es un modelo pues académico, ¿no? Es una manera de traducir algo que es infinitamente inmenso, global y complejo como es la música, y meterlo en una cajita de decir, ok, voy a
voy a resumirlo todo aquí en estos años, ¿no? Claro que son herramientas fabulosas, pero la verdad es que la música no es solo eso. Hay muchas cosas, por ejemplo, que a mí me gustaría haber tenido, por ejemplo, desenvolvimiento escénico. Eso es algo que tú tienes que buscar porque a la hora que salgas, nadie te lo va a dar y vas a estar en un escenario al final Y de la cuentas. gente va a valorar eso de ti. Ajá. Claro, porque tu expresión y tu gestión corporal tiene que coincidir con lo que estás haciendo, Sí. ¿no? Entonces hay muchas cosas a tener en cuenta alrededor de la música y que se vinculan con la música y hay cosas que de repente la línea se borra, ¿no? O sea, por Claro. ejemplo, la cuestión como teatral, Mucho de de actuación. gestión, de actuación, de estar en un escenario, eso sí hay que preocuparse por tenerlo y no necesariamente la escuela te lo va a proporcionar, entonces también entender eso, sobre todo tomando en cuenta que a lo mejor nos están escuchando personas que están en la escuela, que Sí, están en el ambiente académico, que el ambiente académico suele ser un poco cuadrado en eso. Y no es nada, no es una crítica ni nada, de hecho, son herramientas increíbles. O sea, si a mí me preguntan si me sirvió cantar en coro, solfeo, armonía, historia, claro que me sirvió, claro, absolutamente que me sirvió. Todos los años de piano y los exámenes que presentar Paloma. tanto repertorio de memoria, que claro que sirven. Pero a final de cuentas, todavía como que siempre hay herramientas que vas a ir agarrando de aquí y de allá una vez que salgas y que siempre tienes que estar como absorbiendo todo, ¿no? Sí, de hecho yo creo que eso pasa en muchas más carreras, incluso en carreras no artísticas. Por ejemplo, es ingeniero en mecatrónica. También, ajá. Un ingeniero es alguien que constantemente tiene que estar actualizando. ¿Ya qué crees? La pinche tecnología totalmente Va constantemente avanzando. está avanzando y salen nuevas cosas. O sea, y en el caso de la música, pues pasa lo mismo. O sea, todo el tiempo hay nuevas cosas que van saliendo y demás. Y pues uno como profesional, en lo que sea que se desenvuelva, necesita entender una cosa, que saliendo de la escuela vas a ir a un mundo donde la gente va a esperar de ti más de lo que aprendiste en la escuela, ¿sabes? O sea, Totalmente. y pues vas a tenerte que rascar con tus uñas de alguna u otra forma o ver de qué manera puedes colaborar con alguien o ver cómo es que No, podrías competir. complementarte. Ajá, sí. Competir, Obviamente claro. vas a competir. Pero vaya, a veces para la competencia es bueno también a la asociación, ¿sabes? O sea, pues necesitas ver cómo vas a poder compensar aquellas carencias que tienes. Ya sea que las compenses aprendiendo cosas nuevas, adquiriendo nuevo equipo o juntándote con personas que tal vez puedan aportarte y tú también ver de qué forma aportarles y pues no sé, de alguna manera necesitas potenciar tus fortalezas y necesitas compensar aquellas carencias que tengas. Ahora, volviendo al tema de lo que platicaba con Alexis, hay personas que van a la escuela y que lo hacen muy bien, pero que mucha gente después de la escuela no hace absolutamente nada en la música, ¿sabes? O sea, digo, yo creo que todos los trabajos dignifican y eso es algo que quiero que se entienda claramente, pero la idea de que tú estudies algo, supongo yo que lo razonable de que tú estudies algo, pues es que lo desempeñes en tu vida, ¿sabes? O sea, de alguna u otra forma. Entonces, creo que también eso es algo que hay que visualizar. Hay personas que están estudiando, pero tienen que pensar en qué es lo que van a hacer una vez que salgan de la escuela. Porque pues a final de cuentas vas a seguir en esta vida y si a lo mejor tú te metiste a estudiar porque te gustaba la música y es lo que quieres hacer, es lo que te visualizas haciendo en el futuro, pues checa las formas en las que podrías hacerlo, porque hay muchas formas. Sí, yo creo que también es abrirse a la posibilidad de las distintas salidas de la música como tal, porque como les decía, por ejemplo, dentro de un conservatorio, una formación muy clásica, se nos enseña que, bueno, la música de cámara, o estos formatos que hay que decirlo, y no es por hacerlos como, no es como por menospreciar ni nada, pero son formatos de hace 2 siglos. La música de cámara, música en la que los ejecutantes no tienen que preocuparse ni siquiera por cómo amplificar su sonido, eso es actualmente es absolutamente ridículo, que los ejecutantes a veces salimos y no sabemos ni qué cable comprar, ni qué micrófono, ni cómo, más o menos porque hay que decirlo, los Es un espacios pedote también. han cambiado, Sí. las formas de distribuir la música han cambiado. Antes era, bueno, una sala, una cámara, Ándale. una capilla, para la música coral, por ejemplo, una capilla, un espacio cerrado. Y bueno, esos recintos muchas veces eran iglesias, eran recintos que, pues, Sacros.
exacto, que ya no son precisamente los recintos en los que te vas a desenvolver profesionalmente. Sí. Por ejemplo, el simple hecho de que yo sé que muchos compañeros tocan en eventos sociales y van a eso, es totalmente distinto y tienes que preocuparte por todas las cuestiones que rodean tu labor musical, es decir, es tu labor musical y todo lo que está alrededor de eso, desde cómo gestionar el pago, cómo también tú promoverte, cómo valorar tu trabajo, cómo tratar con un Hacienda. cliente, Hacienda, Sí. todo el equipo. Cómo acomodarlo, dónde acomodarte para que tengas un buen, pues, que te veas bien en el escenario, todo lleva un desenvolvimiento. Incluso cómo vestirte, cómo Sí, presentarte, claro. ¿no? O sea, todo eso Tiene un cuenta. porqué. Claro, porque al final de cuentas eres artista, pero tú también eres tu gestor y tú también eres tu vendedor y tú también muchas veces vas a ser tu ingeniero a menos que ya tu presupuesto se incremente y tengas para pagar un ingeniero de audio. Todólogo. Depende de en qué escalón te encuentres, ¿no? Ya después podrás costear un ingeniero que te acompañe en tus eventos. Depende de muchos factores, pero sí me parece que es lo que les comentaba, que hay que cuestionar de pronto los formatos que se nos enseñan en el mundo académico, porque sí son formatos que vienen ya con un delay de tiempo muy Desactualizados, considerable. ¿no? Claro. Y el tema de las orquestas, pues bueno, también es un temor, que ahí se puede pasar una hora el tema de los programas académicos, porque la misma música siempre, porque los mismos compositores siempre. Y todo esto, ¿no? Que incluso hay música, y ni siquiera es que no se esté haciendo música orquestal o música instrumental de buena calidad o que esté a la altura en estos tiempos. Simplemente es que las propias agrupaciones no le dan cabida. No le dan cabida a nuevos compositores, no le dan cabida a nuevas obras, no le dan cabida a nuevos formatos simplemente. Siempre ha de ser el formato clásico, no aplaudir entre movimientos porque es muy mal lo gusto. peor y es como ¿cómo alguien de este siglo que no está familiarizado con la música va a saber que no tiene que aplaudir entre movimientos? Si los mismos músicos no se preocupan por incluir al público, ¿no? Entonces, pues bueno, son muchas cuestiones que vienen sí de un poco, me parece de pronto un poco cerrada la manera de abordar la música académica actualmente. Creo que sí hace falta muchísima más apertura y preocuparse porque el público se pueda acercar de una manera amable, Que se pueda conectar más con los músicos, sin ¿no? hacerle sentir como que desconoce o que ya de per se viene con algo que le falta, ¿no? Le falta Sí. conocimiento, contexto. Sí, porque dicen que ir a eso es más resistencia que nada, ¿no? Entonces Totalmente. pues sí, le falta más. Pero, bien. Poco a poco. Bueno, Grace, pues creo que pues ya llegamos al final. Quiero agradecerte muchísimo por esta entrevista, la verdad. Ay, disculpa el ruido de la gente de la calle. Es No, parte pues del gracias a ecosistema. ustedes. Yo estuve muy, muy a gusto. Muchas gracias por la invitación. Sí, ¿nos puedes compartir cómo te pueden contactar o tus redes sociales y todo Las eso? vamos a dejar abajo, pero Sí, dinos claro que cómo te sí. encuentran. Pues estoy como Grace Padilla Music, así todo pegado, Padilla con doble L, Grace Padilla Music. Así me encuentran en Instagram y en Facebook estoy como Grace Padilla y en TikTok estoy como Grace Padilla Music 92. ¿Tienes canal en YouTube también? De YouTube estoy como Grace Padilla, igual. Todo Grace Sí, Padilla. ¿Estás en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook? ¿Facebook es Facebook personal o tienes una página? No, es una página de Facebook. Ah, excelente. Ajá. Y pues ahí pueden encontrar un poco de mi música, de lo que yo hago. Por si. Conseguí sus videos Excelente. bonitos acerca de, por ejemplo, vi que subiste uno de estudio. ¿Se dice Ghibli o Ghibli? Nunca es Estudio Ghibli, según yo Ghibli. Ghibli, sí. Le gusta mucho la música de estudio Ghibli, sube covers muy bonitos, sube rearmonizaciones. ¿Tienes algunos temas sobre cómo sonaría el té y cómo sonaría el lluvia y todo eso? Sí, y el próximo año voy a estar subiendo música original a Spotify. Bueno. Entonces por ahí la van a poder encontrar. Sí, para que nos pases el canal y también que te escuchen por ahí. Claro que sí. Y amigo, ¿cuáles son tus redes sociales? Pues mira, a mí me encuentran en todos lados como Armandoski Trotsky. Estoy en Facebook, tengo mi página, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en TikTok, en Twitch, bueno, en algunos lados. También tengo mis programas que son La Navaja de Hitchens Podcast. Ahorita estamos vacaciones, pero
Estaremos ahí el año que viene con todo en nuestra tercera temporada. Tendremos probablemente unos episodios especiales en diciembre, pero ahorita estamos oficialmente de vacaciones. También está el otro de la entrepierna de Dios, donde tenemos ahí los testimonios de algunas personas que tienen anécdotas en ambiente religioso y demás, y pues ahí nos cuentan un montonal de cosas. Y pues estamos aquí en Pirámide Studios también, donde tenemos estas entrevistas así buena onda, padre, todo chido, todo chévere, todo chingón. Y ¿qué otra cosa tengo? Creo que es todo. Muy Si bien. algo se me pasa, pues ahí luego lo pongo. Bueno, pues otra vez muchas gracias, Rex. Esperemos volverte ¿de a qué? tener nuestra plática o cuando ya tengas tus piezas poderles aquí platicar y compartirlas. Claro que ¿Sale? sí. Un placer. No, bueno, pues Te vamos a otorgar un reconocimiento ¿Cuál por haber reconocimiento? llegado, que son las galletas de Anigorito. no, no, cierra. En realidad, solamente quiero darles un buen Ay, consejo. Dios santo. Hagan el amor y no hagan la guerra. Y háganlo responsablemente. Usen condón. No sean irresponsables. Entonces, Bueno, cumplimos amigo, con nuestra cuota de servicio a la comunidad, de darles buenos consejos. Coman frutas y verduras, tomen agüita y no se les olvide parpadear. bueno, amigo, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Muy bien. Checa que el audio...